¿Qué es lo más triste que has visto en Reddit? La historia de un tipo que se suicidó arrojándose por un precipicio. Cuando encontraron su cuerpo estaba sin camisa, luego encontraron la camisa cuidadosamente doblada en su auto. Era prestada, se encontró menos valioso que una camisa. Es una historia bastante dura. La imagen del tipo tirándose de un acantilado y el hecho de que su camisa estaba bien doblada en el coche es inquietante. Muestra una lucha interna profunda y cómo a veces la gente se siente despojada de su valor. Es triste pensar en lo que llevó a esa decisión. Hay mucho que reflexionar sobre la vida y la importancia que le damos. Una publicación sobre un hombre epiléptico que tuvo una convulsión mientras sostenía al bebé recién nacido de su hermana y lo dejó caer, matándolo. La hermana todavía no le hablaba años después. A veces todavía pienso en ese tipo. Realmente no sé si hay alguna manera de encontrar la paz con algo así. Es una situación muy complicada. La vida a veces presenta estos momentos trágicos que marcan a las personas para siempre. Es difícil imaginar el dolor que siente el chico y su hermana. A veces, el perdón y la reconciliación toman tiempo, y el duelo también. La salud mental y emocional es compleja, la gente lidia con sus tragedias de diferentes maneras. Es comprensible que siga pensando en eso. En el hilo navideño de r/Ascredi, pedí el regalo más desgarrador que jamás le habían pedido a un Papá Noel de una tienda departamental. La respuesta que me hizo dudar, tenía un niño pequeño que le pedía a su mami que lo amara. Es bastante triste ver lo que los niños pueden pedir. A veces sus deseos son simples, pero reflejan necesidades profundas. Esa petición muestra lo que realmente valoran. Es un recordatorio de lo importante que es el amor y la atención en la vida de los pequeños. Al final, esos momentos de vulnerabilidad nos hacen reflexionar sobre lo esencial. Hace poco apareció un post de un hombre esquizofrénico que estaba convencido de que los médicos le habían colocado dispositivos de rastreo. Tenía demasiado miedo para salir de casa y no había comido en días. De hecho, encontró el coraje para publicar en Reddit y preguntar qué debía hacer. Tuvo un final feliz. Los usuarios lo apoyaron abrumadoramente y ayudaron a convencerlo de que no era real y que necesitaba ir a un hospital de inmediato. Pero se me rompió el corazón al leer su historia y darme cuenta de que no tenía a nadie que pudiera siquiera venir a verlo, y si no hubiera publicado, quién sabe qué le habría pasado. Es triste ver cómo algunas personas enfrentan su lucha solas. La historia de ese hombre es un recordatorio de la importancia de la conexión y el apoyo. A veces, un simple mensaje o un comentario en línea puede marcar la diferencia. Es bueno saber que recibió ayuda, pero da que pensar sobre cuántos otros podrían estar pasando por algo similar sin a nadie que les ayude. Ese tipo que iba a probar la heroína, o algún otro opiáceo, solo una vez y en el transcurso de unos meses, cayó en una adicción /adicto en toda regla usando /r/opiáceos como grupo de apoyo. Sin embargo, la última vez que lo vi estaba en recuperación, un final tan feliz, más o menos. Es una historia bastante común. La curiosidad puede llevar a situaciones complicadas. Es bueno saber que se está recuperando, aunque el camino no sea fácil. A veces se necesita una comunidad para enfrentar esos desafíos. Ojalá siga mejorando y aprendiendo de la experiencia. Aquel en el que el chico quedó inconsciente y soñó toda una vida con enamorarse, casarse, tener hijos, etc. Creo que me tocó muy de cerca porque he tenido sueños similares, ni cerca de la profundidad y complejidad de los suyos. Pero me despierto sintiéndome completamente devastada. Editar, estoy de acuerdo, probablemente sea falso, pero aún así me hizo bien. Entiendo lo que dices. A veces, esos sueños pueden sentirse muy reales y dejar una impresión fuerte cuando despiertas. Es raro cómo nuestra mente puede crear historias tan complejas en un instante. Aunque pueda parecer un poco exagerado, hay algo en esos sentimientos que resuena con muchos. Al final, los sueños reflejan algo de nosotros mismos, incluso si no son exactamente lo que vivimos. Un cartel en r/Reset BY Narcissis hace unos años vivía en una zona rural, /remota con una madre soltera que no era cercana a su familia y aún así salía de fiesta todas las noches y los dejaba toda la noche sin niñera. No tenían muchos amigos en la escuela, así que hicieron una estructura de alambre y algo así y le pegaron hojas de papel con partes del cuerpo dibujadas. Y hablaban de lo que pasó ese día o fingían que les preparaba el desayuno mientras servían cereal y leche. Lo encontró y acusó a OP de odiarla o estar resentido con ella y lo tiró. Es curioso cómo algunas situaciones llevan a las personas a crear sus propias sombras para lidiar con la soledad.
Imaginar un madre así muestra una forma de buscar conexión en medio del abandono. La reacción de la madre puede reflejar su inseguridad, pero también puede ser un síntoma de no entender lo que realmente necesitaba el niño. No es fácil lidiar con ese tipo de dinámicas familiares. Ese tipo que pidió un consejo sobre una chica de la que estaba enamorado. ¿Acechado? Todos le dijeron que dejara en paz a la niña, pero él insistió en que la amaba mucho y que se suponía que ella debía estar con él. O algo parecido, lo olvidé. Parece una situación complicada. A veces, las personas no comprenden que el amor no se puede forzar. Ignorar los consejos de otros puede llevar a problemas. Es mejor respetar los deseos de la otra persona y darle espacio. A veces, el amor no corresponde y es importante aceptarlo. Una vez leí un comentario en r/Suicide Watch de una madre que intentaba ayudar a otras personas. Después de decir no podía salvar a su hijo, pero tal vez podría salvar al de otra persona. Su explicación de su hijo y su suicidio y cómo deseaba poder salvarlo me hizo llorar. Me explicó cómo sentía que le había fallado o que no era lo suficientemente buena. Le envié un mensaje de inmediato explicándole la depresión y el suicidio desde el punto de vista de quienes lo padecen con la esperanza de tranquilizarla y demostrar que hizo lo mejor que pudo. Todavía pienso en ella y espero que esté bien. Es una historia muy conmovedora. La lucha con la depresión y el suicidio es algo complicado, tanto para la persona que sufre como para sus seres queridos. Es bueno que hayas intentado brindarle apoyo. La conexión que se puede formar en momentos difíciles puede marcar la diferencia. Espero que ella también haya encontrado alguna paz con el tiempo. Esto fue hace un tiempo y dudo que pueda encontrar el hilo, pero leí esta historia sobre este tipo. Este chico tenía poco más de 20 años, como 20 o 21 años, iba a la universidad y tenía un trabajo de medio tiempo en el que obtendría un gran ascenso después de graduarse de la universidad. Iba a casarse con su novia con quien había estado saliendo desde que estaban en 9º grado. Tuvo un accidente automovilístico que le provocó algunas cicatrices graves en el cuerpo, pero no quedó discapacitado. Aquí es donde su vida decayó. Su novia no soportaba mirarlo así que lo dejó, perdió su trabajo porque sus cicatrices lo hacían impresentable, y sus amigos cortaron contacto con él por la misma razón que lo hizo su novia. Guy dijo que planeaba suicidarse. Es una historia dura. A veces, el cambio en nuestra apariencia puede afectar nuestras relaciones y oportunidades. La presión social es intensa, y muchos no entienden por lo que pasan otros. Es triste pensar que una experiencia tan negativa puede desatar tantos problemas en la vida de alguien. Es importante buscar apoyo en esos momentos difíciles y recordar que la vida puede mejorar. La historia de /U/Unidan. Básicamente destruyó una parte de Reddit, que parecía auténtica. Al leer un comentario de /U/Unidan, tenías la impresión de que él era uno de nosotros. Al final, él era solo un tipo que manipulaba el sistema. Es interesante cómo alguien puede parecer auténtico y conectar con la comunidad, pero al final solo era un manipulador. La percepción de confianza puede ser engañosa. Es un recordatorio de que en plataformas como Reddit, no todo lo que brilla es oro. La experiencia de /U/Unidan resalta la fragilidad de la confianza en entornos en línea. Un hilo sobre un marido que apoyó a su esposa durante muchos años mientras ella iba a la escuela y cuando finalmente consiguió un trabajo, ella se negó a apoyarlo o incluso a pagarle la mitad de las facturas. Básicamente le dijo cosas duras y le mostró sus verdaderos colores. Guy recibió una oferta de trabajo en otro estado que fue extremadamente buena. Creo que él lo tomó y la dejó. Es una situación complicada. Parece que él hizo mucho por ella, y cuando llegó el momento de contribuir, no lo hizo. Al final, él tomó una decisión que podría ser lo mejor para él. Es interesante ver cómo las personas cambian una vez que logran sus objetivos. No sé ni siquiera triste, pero el vídeo que se publicó recientemente sincronizó todas las estaciones de noticias cuando cambiaron la cobertura al avión que chocó contra el primer edificio del World Trade Center. Todos simplemente muestran el edificio humeante y especulan sobre lo que pasó. Mientras hablan casi casualmente, el segundo avión impacta. Después de eso todos se quedan en silencio. Es un momento impactante. La reacción de los medios es interesante, como pasaron de la especulación a la sorpresa total en un instante. Es un recordatorio de lo brutal que pueden ser estos eventos y cómo cambia el tono de la cobertura en un segundo. La transición entre lo cotidiano y lo trágico se siente muy palpable.
Recuerdo que hace unos años encontré un comentario en una publicación de r/ascredit que estaba enterrado. Fue bastante inquietante y triste, así que revisé el historial de comentarios del tipo y básicamente descubrí toda la historia de su vida. Fue intimidado mientras crecía debido a su apariencia. Un día, su madre descubrió que lo estaban acosando y lo obligó a subir a su auto. Condujo a todas las casas de los acosadores y les gritó. Tenía problemas de salud mental y sus gritos a los agresores solo hicieron que lo acosaran más. Dijo que tenía 30 años y que nunca tuvo novia porque era demasiado feo. Tenía una historia increíblemente inquietante y decía que estaba planeando suicidarse pero que ni siquiera podía permitirse el dinero para un arma y no veía otra salida. Su nombre en Reddit era algo así como Imadumster. Realmente espero que esté haciendo mendigo. La historia es bastante dura y refleja muchas realidades tristes. El bullying puede dejar marcas profundas en las personas. Es preocupante saber que algunos se sienten atrapados sin salida. Espero que haya encontrado ayuda o apoyo. Las redes sociales pueden ser un lugar complicado, y a veces las historias detrás de los comentarios son más impactantes de lo que parecen. Un chico hizo una publicación preguntando si debía probar la heroína o no. Leí su historia y terminé viendo a este extraño convertirse lentamente en un adicto realmente malo. Está mejor ahora, pero fue muy deprimente. Es una historia dura. Ver a alguien caer en la adicción es complicado. A veces es difícil entender cómo la gente llega a ese punto. Lo bueno es que logró salir de eso, pero el camino fue difícil. Espero que comparta su experiencia para ayudar a otros. Al final, hay que aprender de las malas decisiones. Alguien llamado AJ. Cruel publicó en algún hilo, pretendiendo ser superior e inteligente, e incluso puso una firma en sus comentarios. De hecho me sentí mal por él y traté de ayudarlo, pero aún así me llamó inseguro por ayudarlo. Le dije que necesitaba terapia y procedí a decir, de ninguna manera he actuado como superior. Si te sientes inferior, deberías hacer terapia. Quería ayudarlo, pero desafortunadamente está atrapado en su ego. Pobre chico. Parece que AJ. Cruel tiene un problema con su ego. Intentaste ayudarlo, pero su reacción fue defensiva. Es triste ver a alguien que no puede aceptar el apoyo. A veces, la gente se siente amenazada y responde de forma negativa. Tal vez lo mejor es dejarlo y esperar que un día reconozca que necesita ayuda. A veces, la gente solo tiene que seguir su propio camino. Una mujer mayor entró en una tienda en la que estaba trabajando. Comenzó a comprar todo tipo de productos electrónicos caros y seguía preguntándome si algo era un regalo que le encantaría a un niño o adolescente. Finalmente, reveló que le diagnosticaron una enfermedad incurable y que le quedaba menos de un mes de vida. Estaba gastando todo su dinero en regalos para sus nietos antes de que los cobradores de deudas pudieran hacerse con algo. Estaba bastante triste por todo el asunto. Ella me ayudó a realizar mi comisión de ese mes en un solo día. Pero me sentí como una mierda por eso. Terminé dejando ese trabajo y este único desahogo fue una de las principales razones. Parece que tuviste una experiencia bastante intensa. Es difícil ver a alguien lidiar con una situación tan dura mientras trata de hacer algo bonito por sus seres queridos. La presión de la venta y la tristeza, esa combinación debe ser realmente complicada. Decidir dejar el trabajo también suena como una reacción lógica. A veces, lo que vemos en el trabajo puede afectarnos más de lo que pensamos. Hubo una publicación en 2XC sobre una mujer cuyo marido se había suicidado unos meses antes y cómo ella no estaba sobrellevando la situación. Tuvo una cuenta activa durante algunos años, pero esa fue su última publicación. Espero que haya recibido ayuda y esté activa nuevamente. Pero mi corazón teme lo peor. Es una situación muy dura. La pérdida y el duelo son procesos complicados y cada persona enfrenta eso a su manera. Espero que ella haya encontrado el apoyo que necesita y que no esté sola en esto. A veces, las redes pueden ser un buen lugar para buscar comunidad y ayuda. Es triste pensar en lo que pudo pasar. Hace aproximadamente una semana, un usuario de Reddit publicó en una especie de hilo secreto entre hermanos sobre cómo su madre, mientras estaba borracha, había hablado de que su padre tenía un hijo de su edad, la del usuario, con otra mujer, que su madre sabía pero su abuela no. Por la forma en que se expresó, quedó bastante claro que el usuario era el niño. Lo triste es que no parecía saberlo hasta que se lo señalaron. Es interesante cómo los secretos familiares pueden salir a la luz de maneras inesperadas. La revelación de una historia como esta puede cambiar la percepción que uno tiene de su propia identidad.
Es un recordatorio de que cada familia tiene sus complicaciones y sorpresas. Me pregunto cómo se siente el usuario ahora al enterarse de esto. La dinámica familiar es complicada a veces. Había una historia de un chico joven y una chica que le gustaba. Creo que casi eran novios, pero luego ella se fue para ayudar a su padre, porque sus dos hermanas murieron en un accidente automovilístico. Luego se fue a Alemania y después de unos años se reunieron y empezaron a salir, creo, pero luego ella murió en un accidente automovilístico. Es una historia triste. El chico se interesa en una chica, pero las cosas se complican. Se separan por motivos familiares y, tras un tiempo, se vuelven a encontrar. Sin embargo, la tragedia golpea de nuevo con su muerte. A veces, la vida no es justa y esas conexiones pueden ser efímeras. Todo parece un ciclo doloroso de reencuentros y pérdidas. Es más bien algo que aprendí mientras navegaba por Reddit. Pero fue cuando murió la actriz de doblaje de Bulma de Dragon Ball. Tuvo una disección aórtica, lo que básicamente significa que su corazón se partió en dos. La policía encontró su auto estacionado a un lado con las luces intermitentes encendidas. No recuerdo si sabían que ella estaba muerta en ese momento. Pensar en cómo se sentiría eso y tener la presencia de ánimo para detenerse y encender las luces de emergencia mientras su corazón se parte es inquietantemente triste. Es una situación bastante impactante. La forma en que sucedió y lo que debió sentir en ese momento es difícil de imaginar. A veces, las noticias sobre personas que admiramos pueden ser realmente desalentadoras. Aporta una perspectiva diferente sobre lo frágil que es la vida. Es triste pensar en eso. La reacción de la gente al enterarse de la noticia también debe haber sido intensa. Probablemente todos los comentarios sobre estar solo o casi ser suicida. Incluso si es solo una especie de moda pasajera en Reddit, donde puede ser divertido e incluso identificable a veces, sé que detrás de esa mascarada de votos positivos y humor la gente está sufriendo. La vida es dura. Es verdad, detrás de esos comentarios a veces hay problemas reales. Puede parecer solo una broma, pero mucha gente está lidiando con cosas serias. Es importante recordar que la vida puede ser dura y que no estamos solos en eso. La conversación sobre la salud mental es clave. Esto sucedió en un pueblo vecino. Algunos de mis amigos conocían a la madre. Fue un gran shock para una zona con muy baja criminalidad. La ciudad en la que lo hizo es extremadamente pequeña. 2 o 3 semáforos. Sé exactamente dónde vivían. Viajo en bicicleta por allí durante años cuando mi padre vivía allí. A mí personalmente no me afectó. Pero fue impactante y espantoso y afectó a mis amigos. Es una situación bastante impactante, especialmente en un lugar donde no suelen suceder este tipo de cosas. Es interesante cómo algo así puede afectar a la comunidad, incluso si tú no estuviste directamente involucrado. La forma en que todos reaccionan a eventos inesperados puede revelar mucho sobre una localidad. Es un recordatorio de que, a veces, lo que parece seguro puede cambiar rápidamente. Cuando estaba entrenando para algo, todos tenían que hablar sobre una experiencia traumática que les había sucedido. Una niña compartió que cuando cuidaba a su hermana, el bebé murió de SMSL. Simplemente no pude superar eso. Fue tan desgarrador. Es una situación bastante dura. Escuchar sobre experiencias traumáticas como esa puede ser muy impactante. La pérdida de un bebé es algo que a muchos les cuesta aceptar y procesar. Es importante dar espacio y apoyo a quienes han pasado por experiencias tan difíciles. Todos lidiamos con el trauma de diferentes maneras. Hace unos días hubo un hilo de Reddit aquí en Ascredit llamado ¿Cuál es la única publicación de Reddit que nunca olvidarás? Cuando leí la pregunta y también la de este hilo, inmediatamente pensé en el tipo que estás describiendo. He estado en Reddit durante años y he leído muchas historias, tanto buenas como malas, pero ninguna me llama más la atención que la historia que estás describiendo. También lo recuerdo escribiendo que su hermana dijo algunas cosas que probablemente no quiso decir, y que su familia lo excluyó desde ese día. Me sentí muy mal por el chico y todavía lo siento, y a menudo me pregunto qué le pasó. El pobre nunca tuvo la intención de lastimar al niño, sin embargo, se culpó a sí mismo y también a su familia. Suena como una historia bastante intensa. Es curioso cómo algunas experiencias pueden quedarse grabadas en la memoria, especialmente cuando hay relaciones familiares en juego. La culpa puede ser pesada, y es triste ver a alguien que solo quería lo mejor, chocar con situaciones tan difíciles. Me pregunto si alguna vez encontró la resolución que necesitaba. Esas historias son las que realmente nos hacen pensar.
Dios mío, eso es desgarrador. Soy mamá de 3 pequeños y la responsabilidad de cargar a un recién nacido fue algo a lo que nunca me acostumbré. A menudo representaba en mi cabeza un escenario como el que pasó ese tipo. ¿Qué pasaría si me resbalara en las escaleras, tropezara o me desmayara? Es comprensible tener esos pensamientos. La carga de cuidar a un recién nacido puede ser abrumadora, especialmente cuando tienes otros niños. Es natural preocuparse por situaciones inesperadas. La maternidad puede ser difícil y llena de inseguridades. Es importante encontrar apoyo y hablar sobre esos miedos. A veces, compartir las preocupaciones ayuda a aliviarlas. Mi papá hizo de Papá Noel en un evento benéfico navideño al que invitaron a niños de refugios a recibir un regalo. Solo juguetes y abrigos, cosas así. Un niño se acerca a mi papá, sosteniendo su regalo aún envuelto y simplemente le pregunta: si te devuelvo este regalo, ¿harás que papá deje de golpear a mamá para que podamos irnos a casa y mamá no tenga que llorar? Mi papá me dijo esto casi llorando. Le dijo al niño que su mamá era una mujer valiente y que estaba haciendo lo que tenía que hacer por él y que debía darle las gracias porque lo amaba mucho. Es una historia triste y conmovedora. El niño parece estar lidiando con algo muy serio. Las palabras del papá al niño muestran empatía y apoyo. Es bueno saber que hay eventos que se preocupan por los niños en situaciones difíciles. La compasión en esos momentos cuenta mucho. La inocencia de los niños choca con las realidades difíciles, y es importante recordar eso. Una vez fui un Papá Noel del centro comercial en Texas y un niño me preguntó si podía traer a su hermano pequeño, de regreso de la tierra lejana. Más tarde descubrí que el hermano del niño murió en un accidente automovilístico y le dijeron al niño que su hermano se había ido muy lejos. Es una historia bastante triste. A veces los niños asocian cosas de una forma que los adultos no entienden. La inocencia infantil puede llevar a situaciones complicadas. Lo importante es que hay maneras de abordar esos temas si se presenta la oportunidad. Un año, cuando trabajaba como voluntario en el Ejército de Salvación, una familia pidió una habitación de hotel en Nochebuena porque solo querían estar calientes. Eran 6 personas que vivían en una Dodge Caravan y lo único que querían era pasar calor la mañana de Navidad. Es triste escuchar eso. A veces las situaciones complicadas hacen que cosas simples, como un lugar cómodo para pasar la noche, sean un lujo. La situación de muchas familias en esas fechas es difícil. Es bueno que haya organizaciones como el Ejército de Salvación que intentan ayudar en momentos así. Eso me recuerda a una historia que alguien publicó mientras trabajaba en el comercio minorista. Entra un hombre muy animado, riendo, charlando, sonriendo. Está comprando un montón de cosas para bebés: cuna, ropa, biberones, mantas, móvil, cochecito, todo ello manteniendo esa actitud optimista. Unas semanas más tarde, el mismo tipo regresa, mirando al suelo, oprimido, con todos los artículos para bebés, y no dice nada excepto: me gustaría devolverlos. Es curioso cómo puede cambiar el estado de ánimo de una persona en tan poco tiempo. La primera visita estaba llena de vida, comprando con entusiasmo. La segunda, sin embargo, es un reflejo de lo difícil que pueden ser algunas situaciones. A veces, la vida no sale como esperabas y te enfrenta a decisiones complicadas. Es un recordatorio de que todos tenemos nuestras batallas, aunque a veces no se vean a simple vista. Mi hijo, cuando tenía 2 años, le pidió directamente a Santa, papá en Navidad. Sorprendí a mi esposa. Había que asegurarle a Santa que papá estaba en casa y vivo y que estaría allí el día de Navidad. Somos una familia nuclear y él me ve todos los días, no tengo idea de por qué preguntó por mí. Es curioso cómo los niños ven las cosas. A veces hacen preguntas que nos sorprenden. El hecho de que tu hijo pidiera eso puede reflejar su percepción del mundo. Es bueno que te vean como una parte importante de su vida. La inocencia de los niños puede llevar a momentos inesperados, pero al final todos estamos ahí para disfrutar de la Navidad juntos. Hubo una historia muy similar a esa en el foro de mamás en el que estoy. Una de las mamás estaba compartiendo su historia sobre la batalla de su esposo contra el cáncer. Ella compartió fotos hasta el final y las últimas fueron bastante desgarradoras. Es un tema bastante sensible. Las historias sobre la lucha contra el cáncer siempre son fuertes y llenas de emociones. Ver esas imágenes, especialmente en momentos difíciles, puede ser muy impactante. Es importante tener un espacio donde estas mamás puedan compartir sus experiencias. Aunque es doloroso, también puede ser un apoyo para quienes están en situaciones similares.
Uno de mis compañeros de secundaria faltaba mucho. Nuestra profesora de inglés hacía de ella el chiste de la clase, siempre comentando lo predecibles que eran sus ausencias, pero yo sabía que tenía una vida hogareña bastante mala. Me enojé mucho, así que fui con el director y le dije que pensaba que el profesor estaba siendo una mierda. Me contó una historia que nunca olvidaré. Cuando era más joven, era profesor de arte durante el día y además era técnico sanitario voluntario. Tenía un niño que siempre se quedaba dormido en su clase, con la cabeza apoyada en la mano. Le molestaba, así que cuando pasaba junto a la mesa de los niños, le daba patadas en las piernas para que la cabeza se le cayera de la mano y se despertara. Entonces, una noche recibió una llamada por una situación de abuso doméstico. Era la casa del niño dormido. Se quedaba despierto la mayor parte de la noche todas las noches tratando de evitar que su padre le pegara una paliza a su madre, y por eso se quedaba dormido todos los días en clase. Dijo que nunca se había sentido tan avergonzado y tan horrible en toda su vida, y se dio cuenta de que no podía simplemente hacer suposiciones. Me dijo que hablaría con la maestra, y supongo que así fue, porque nunca más la escuché intimidar a la niña. Es un relato interesante sobre cómo a veces no conocemos la historia detrás de las acciones de los demás. El tema de asumir cosas sin conocer la realidad es bastante relevante. Es bueno ver que el director tomó medidas. A veces hace falta recordarle a la gente que todos están lidiando con algo. Al final, todos podemos aprender a ser un poco más comprensivos. Sí, ese es por lejos el peor vídeo que he visto en internet. Me impactó más que cualquier vídeo gore ya que en ese momento solía conducir con mucha frecuencia en viajes por carretera con mi pareja. Entiendo que te afectó mucho. A veces, ciertos videos pueden resonar más con nosotros por experiencias personales. Es curioso cómo algo que parece simple puede tocarte así. Es un tema complicado y a veces mejor evitarlo. Esto me dio escalofríos. Conozco a un chico que ha vivido esto, pero los roles se invierten. Su hijo murió a los 13 años de leucemia y el último juego que tuvo en su consola fue Need for Speed. Así que el viejo se lleva bien a veces y juega, pero nunca vence al auto fantasma. He escuchado esta historia de su propia boca, así que no es una coincidencia o una historia robada. Aún más triste es que la esposa del hombre lo dejó porque no podía seguir adelante y todavía está, severamente deprimido. Es una historia bastante dura. La conexión entre un padre y su hijo es profunda, pero perder a un hijo es algo que no se puede medir. Jugar ese juego y no poder vencer al coche fantasma es un recordatorio constante de esa pérdida. También es triste que eso afecte tanto su vida personal. Es difícil seguir adelante en situaciones así. La tristeza puede ser un peso difícil de cargar. Recuerdo haber leído esto. El niño tenía como 13 años en ese momento, era solo una bicicleta de carretera normal, un extraño accidente. Era horrible que el pueblo se volviera contra él cuando ya se sentía tan culpable por la situación. Los niños, los profesores, todos estaban en contra de este niño. Creo que todavía está lidiando con la culpa y el trastorno de estrés postraumático. Es una situación complicada. Un accidente así puede tener un gran impacto en un niño. Es triste ver cómo una comunidad puede señalar a alguien ya herido. Es probable que ese chico lleve una carga muy pesada por lo que sucedió. La reacción de los demás solo hace que sea más difícil lidiar con el trauma. La gente a veces no entiende lo que realmente siente alguien. Investigué esto y aparentemente la ley establece que si ayudas a una persona, eres financieramente responsable de esa persona para siempre. Entonces, si la gente golpea a alguien y espera que muera, no tendrán que pagar sus cuentas. Enfermo, pero por lo que recuerdo, cierto. Odio cuando la legalidad supera a la humanidad. Parece que hay un tema complicado con las leyes y la responsabilidad financiera. Es raro pensar que ayudar a alguien tenga tantas repercusiones. A veces, las reglas y la lógica legal pueden parecer más frías que el sentido común. Es una lástima que lo humano se pierda en los detalles legales. Hay que reflexionar sobre cómo se relacionan los sistemas jurídicos con la moralidad. Vi uno hace algún tiempo que era similar. El marido tenía una fotografía de su hijo en la UCIN conectada a todo tipo de tubos y monitores. El niño nació temprano con condiciones. Estaba pidiendo a alguien que retocara todo el equipo con Photoshop para poder tener una imagen clara de su hijo, ya que no parecía que el bebé viviría lo suficiente como para no necesitarlos. Es una situación bastante dura. Entiendo que el padre solo quería preservar un recuerdo más amable de su hijo. A veces, los momentos difíciles llevan a las personas a buscar formas de lidiar con el dolor, y hacer eso con una foto tiene sentido. Es triste pensar en lo que pasó y en la lucha que enfrentó la familia.
Hay muchas mujeres que realmente quieren esto, quieren conservar al menos un recuerdo de su hijo y, de hecho, puede significar mucho para ellas. Cada uno es diferente. No creo que hubiera hecho esto si no hubiera recibido la idea de su hermana en primer lugar. De hecho, hay sitios y más dedicados a esto, incluido un sitio web donde las mujeres publican fotografías de sus nacidos muertos para llorar. La situación es complicada. Hay mujeres que buscan formas de recordar a sus hijos, y para ellas puede ser importante tener algo tangible. Es interesante que algunas personas compartan sus experiencias en línea. Cada quien tiene su manera de afrontar el duelo, y eso puede ayudar a muchas a sentirse menos solas en su dolor. Es un tema delicado, pero hay maneras de lidiar con ello. Creo que se demostró que este era falso después de que algunos médicos intentaron verificarlo y dijeron que era esencialmente imposible. Si eso te hace sentir mejor, editar. Otro aspecto que prueba que estaba mintiendo es que afirmó que cuando lo encontró un policía, el policía lo levantó y lo metió en la parte trasera del auto. Cada vez que los policías tropean con algo como esto, esperan a que llegue una ambulancia para transportarla. Ningún policía arroja a una persona en coma a la parte trasera de una patrulla. Parece que hay inconsistencias en la historia. La parte sobre cómo lo llevó el policía no tiene sentido. En situaciones así, lo normal es que espere la ambulancia, no cargar a alguien inconsciente. Es bueno tener un escepticismo sano sobre lo que escuchamos. De hecho, siento esperanza cuando leo historias como esa porque significa que esos niños saben lo que debe ser una madre para sus hijos y cuando sean adultos querrán ser ese tipo de padres en lugar de creer que su madre es normal y repetir el ciclo. Es interesante ver cómo la comprensión sobre la maternidad puede influir en la crianza futura. Los niños que tienen buenas referencias pueden cambiar el rumbo de sus propias familias. Es un ciclo positivo que puede comunicarse de generación en generación. La esperanza está en aquellos que reconocen la importancia de ser un buen padre. Voy mucho a ese submarino porque también fui criado por narcisistas. Es un lugar realmente maravilloso y de apoyo y allí he recibido ayuda para ciertos problemas con los que ni siquiera mi terapeuta puede ayudarme. Pero a veces es un lugar insoportablemente triste. Recientemente hubo una publicación de alguien cuya madre la había obligado a cocinar y un día decidió que quería un pastel de chocolate, pero no le dejó al niño ningún ingrediente para el pastel. La niña hizo lo mejor que pudo porque sabía que si no era lo suficientemente bueno, recibiría una paliza. La persona ya ni siquiera puede comer chocolate cuando sea adulto porque es demasiado desencadenante. Esa es una historia bastante suave para esa sumisa, pero es muy perturbadora porque un solo día en la vida de esa persona ha tenido tal efecto que ya ni siquiera puede disfrutar de su vida. Es un relato impactante. La presión y el impacto que tuvo esa experiencia en la vida de esa persona son evidentes. A veces, las cosas más pequeñas pueden dejar cicatrices profundas. Es comprensible que uno busque apoyo en esos espacios. Es bueno que la comunidad brinde ayuda, aunque el dolor que se comparte allí a veces puede ser abrumador. La vida de cada uno está marcada por sus experiencias. Esta es una situación muy difícil. Criticamos abiertamente a cualquiera que defienda a supuestos violadores como delirantes y horribles. Luego, a veces, surge un caso en el que alguien es verdaderamente inocente y no tiene nadie que lo respalde. Es una posición tan extraña. Es un tema complicado. La crítica a los defensores de los acusados es fuerte, y a veces se ignora que hay casos de inocentes. La falta de apoyo para quienes realmente son inocentes es difícil de asumir. Es un dilema moral lleno de matices. La percepción cambia bastante dependiendo del contexto y de la información disponible. Este me hace llorar cada vez. Todavía lo leo de vez en cuando para poner las cosas en perspectiva. No estamos aquí mucho tiempo, así que ¿por qué insistir en cosas de mierda y sentirnos siempre heridos? Siempre habrá algo o alguien que tendrá la capacidad de animarte. Piensa en eso o persigue ese ideal. No desperdicies tu energía estando enojado y triste con el mundo. No te ayuda a ti. Los perros siempre están felices y no se aferran a las emociones como nosotros, orinan dentro o rompen algo. Se sentirán mal por un breve momento pero no dejarán que eso les arruine el día. Ojalá fuera más como mis perros en ese sentido. De hecho, sería una persona más feliz. Es una reflexión interesante. A veces parece que nos complicamos demasiado con emociones negativas. La idea de no aferrarse a lo malo y buscar lo bueno, como lo hacen los perros, es bastante válida. Ellos simplemente viven el momento y disfrutan. Quizás deberíamos aprender un poco de eso y centrarnos en lo positivo. La vida es corta, así que vale la pena enfocarse en lo que realmente importa.
Si estoy pensando en el mismo tipo, él en realidad la acosó tan fuerte que ella obtuvo una orden de restricción en su contra. Y él quería saber cómo luchar contra la orden de restricción porque, en su opinión, era su derecho explicar cómo sintió que la haría amarlo. Todos en el hilo le dijeron que era un perdedor acosador espeluznante, y él se ofendió mucho y les dijo a todos que se fueran a la mierda. Luego, como 6 meses después, regresó con un nuevo hilo y explicó cómo las respuestas del hilo le hicieron darse cuenta de que tal vez estaba equivocado. Recibió terapia, obtuvo algo de perspectiva y se dio cuenta de lo loco que había sido, y nunca lo intentó. Para contactar a la chica nuevamente y agradeció a Reddit por ayudarlo a mejorar. Eso es un giro inesperado. Al principio, parece un caso de acoso extremo, pero el hecho de que haya buscado ayuda y cambiado su perspectiva es un paso positivo. Es interesante ver cómo la retroalimentación puede impactar a alguien. El crecimiento personal es importante y reconocer errores es un primer paso. Es un recordatorio de que la gente puede cambiar si está dispuesta a hacerlo. Tuve un hermano que nació conmigo, somos cuatrillizos, que falleció después de 2 semanas de nacer. Se suponía que era igual a mí, siempre me culpé por ello aunque sé que no podía evitarlo. Todos los años pienso en él cuando llega nuestro cumpleaños. Es una historia bastante intensa. Perder a un hermano tan temprano debe dejar una huella. Es natural pensar en él en fechas especiales, especialmente en tu cumpleaños. Aunque no pudiste controlarlo, esos sentimientos son parte de la vida. Es bueno que sigas recordándolo de alguna manera. Aquí, explorador urbano, ese tipo de cosas suceden mucho más de lo que probablemente imaginas. Existe una cierta subcultura de exploradores que lo hacen para obtener me gusta en las redes sociales, y la mejor manera de conseguirlos es haciendo algo que llame la atención, como hacer dominadas desde un tejado. Incluso hay programas de televisión que muestran estas acrobacias. Esta forma de exploración es rechazada casi universalmente por el resto de la comunidad de exploración urbana, quienes la ridiculizan por buscar atención, ser irresponsables y peligrosamente imprudentes. No conozco a ningún explorador que exploraría junto a estos especialistas aficionados. Son muchas las personas que han muerto de formas fácilmente evitables. Al menos unos pocos mueren cada año mientras hacen dominadas en lo alto de edificios, colgando del brazo de grúas de construcción o calculando mal un salto entre 2 repisas. Es tonto y trágico, y sucede con demasiada frecuencia. Es interesante ver cómo hay personas que buscan la X a través de riesgos innecesarios. El hecho de que la comunidad de exploradores urbanos rechace este tipo de comportamientos dice mucho. La búsqueda de la atención puede llevar a situaciones peligrosas y el resultado suele ser trágico. Es una pena que algunos no piensen en las consecuencias de sus acciones. La exploración tiene su encanto, pero hay límites que no deberían cruzarse. Si le hace sentir mejor, es una forma no letal común de protección agrícola utilizada en África. Envuelven petardos en chile en polvo para proporcionar una forma débil de spray de pimienta que haga que los elefantes abandonen sus granjas en paz. Antes de hacer esto, muchos agricultores perderían gran parte de sus granjas y serían menos capaces de mantener a sus familias. Para proteger sus granjas tendrían que utilizar métodos más violentos y dañinos para proteger sus cultivos. Desde que usaron los fuegos artificiales, ahora no necesitan lastimar a los elefantes y aún así pueden conservar sus cultivos. Entonces, si bien es triste ver asustado al bebé elefante, es mejor que esté asustado a que los granjeros lo lastimen. Emoticono cara sonriente. Es interesante ver cómo se utilizan métodos no letales para proteger las cosechas en África. La combinación de fuegos artificiales y chile parece ser una solución ingeniosa para mantener alejados a los elefantes sin causarles daño. Aunque puede ser angustiante para el elefante bebé, en última instancia, es una forma de encontrar un equilibrio entre la protección de los agricultores y el bienestar de los animales. Fue una situación tan triste. Honestamente, siento que hubo mucha culpa colectiva, en el sentido de que todos sabían que era epiléptico y nadie, incluido él, pensó que eso podría poner en peligro al bebé, probablemente porque las probabilidades parecían muy bajas. Siento que su familia tuvo que culparlo para evitar lidiar con el hecho de que tampoco pensaban que fuera peligroso. Es una situación complicada. La culpa colectiva puede ser pesada. La gente a menudo evita enfrentar las realidades difíciles y busca a quien culpar. La falta de atención al riesgo, especialmente en temas de salud, puede tener consecuencias tristes. Es un recordatorio de que a veces, la negación puede llevar a resultados trágicos. La responsabilidad en estos casos puede ser muy confusa. Sí, era falso. Pero todavía te preguntas si esto le pasó a alguien. Quiero decir, parece posible, ¿no?
Lo más probable es que haya al menos una persona que haya tenido que vivir con ese nivel de culpa. Es un tema complicado. Aunque sea falso, provoca que pienses en las implicaciones. Preguntarte si hay alguien que ha pasado por esa situación puede llevar a reflexionar sobre la culpa. Es un concepto pesado que seguro afecta a las personas de maneras diferentes. Espera que la vida no nos ponga en esos aprietos. Ten mis lágrimas y mi voto a favor. No lloro a menudo, pero tu comentario y el de arriba lo hicieron por mí. Todos los niños merecen padres amables y amorosos. Editar, es sorprendente cómo Reddit puede encontrar una manera de ser cínico ante las cosas más tontas. Publiqué este simple comentario poco después de despertarme. Ahora la gente ha decidido que lloro con facilidad y frecuencia y que solo publico para sentirme mejor y buscar votos positivos. La psicología de sillón en este sitio es un poco vergonzosa. Experimenté una emoción humana y publiqué sobre ella. Eso es todo. Algunas personas por estos lares son verdaderos idiotas. Vótame negativamente si lo deseas. A veces las emociones nos toman por sorpresa. Es curioso cómo la gente puede ser dura en Internet. Cuando compartes algo personal, hay quienes lo malinterpretan. Al final, cada uno vive su experiencia de forma diferente. No hay nada de malo en sentir y compartir lo que piensas. Las reacciones de otros dicen más de ellos que de ti. Los personajes faciales de Disney merecen todo el respeto. Son increíbles actores de improvisación y tienen que lidiar con todos estos momentos desgarradores de niños pequeños que confían en sus personajes más que en nadie. Es cierto que los personajes de Disney tienen un trabajo difícil. Se enfrentan a muchas emociones de los niños y deben mantener esa energía todo el tiempo. La habilidad de improvisar y conectar con los más pequeños es algo que no todos pueden hacer. Tienen un papel importante en crear recuerdos y momentos especiales en la vida de los niños. Merecen reconocimiento por su labor. Los niños son sorprendentemente astutos a la hora de comprender cuestiones de vida y muerte cuando esas cuestiones se aplican a ellos personalmente. Soy estudiante de medicina y esa fue una de las conclusiones más sorprendentes de mi rotación de pediatría. Todos los niños que iban a morir sabían que iban a morir. Si alguien lo negaba, eran los padres. Es interesante cómo los niños, a pesar de su edad, pueden comprender situaciones tan complejas. En lugar de tener miedo, a menudo parecen aceptar su realidad. Es un recordatorio de que la perspectiva de los padres puede ser muy diferente y quizás más difícil de manejar. La conexión entre la vida y la muerte es un tema complicado, y las reacciones pueden variar mucho según la edad y la experiencia. Mi profesor menos favorito en HS siempre me estaba molestando por ser un poco jodido en su clase, pero aún así una vez me llamó a un lado cuando estaba durmiendo y me preguntó si todo estaba bien porque creo que había visto las señales antes. Solo estaba siendo un idiota, mi casa estaba bien, pero fue muy amable de su parte. Es interesante cómo a veces los profesores pueden ver más allá de las actitudes de los estudiantes. Aunque no te llevabas bien con él, su preocupación parece genuina. A veces, la gente que menos te gusta puede mostrar un lado humano. No está mal reconocer que la empatía puede venir de lugares inesperados. Leer este hilo realmente me ha ayudado. No soy esquizofrénico, pero tengo otros problemas de salud mental. Leer cómo el cerebro de este chico lo engañó haciéndole creer sinceramente y ver que había un alambre en su brazo, me hizo pensar que tal vez los pensamientos que tengo, que todos me odian, que se burlan de mí en secreto, que me enferma lo feo que soy, y que todos me mienten cuando les pregunto al respecto, podría ser un caso en el que mi cerebro intenta engañarme. Fue reconfortante ver cuántos completos desconocidos fueron amables con este tipo y trataron de ayudarlo. Es interesante cómo a veces la experiencia de otros puede resonar en nosotros. No es raro que nuestra mente nos juegue malas pasadas, afectando nuestra percepción de la realidad. Lo que menciona sobre la comprensión de cómo nuestra percepción puede estar distorsionada es valioso. También es bueno ver cómo la gente puede ser solidaria, incluso entre extraños. Eso hace que las cosas sean un poco más llevaderas. Mi esposo durante 19 años murió el 7 de diciembre. No despertó. Mi amigo más querido se pegó un tiro en mayo. Iba de camino a pasar el día con él para que no se suicidara. Llegué unos minutos tarde. Yo tampoco sé a dónde voy, pero tengo hijos que me necesitan. Estoy cerca si alguna vez quieres charlar. Lo siento. Eso es muy duro. La pérdida de seres queridos deja una gran huella. Es comprensible sentirse perdido en esos momentos. Es importante cuidar de ti misma y de tus hijos.
Hablar con alguien puede ayudar. Estoy aquí si necesitas compartir. Sí, claramente falso. Ningún psiquiatra afirmaría que todos los trámites legales del mes pasado no eran válidos, como si se tratara de una política definida. Solo pueden tratar lo que realmente tienen frente a ellos, no hacer conjeturas infundadas que mágicamente se alineen con la historia de OP y resuelvan su problema. También jajaja de ella estaba vestida de hospital. Como si simplemente hubiera dejado de escribir y pensara que nadie se daría cuenta de que no tiene idea de cómo se pondría la gente en los hospitales psiquiátricos. Parece que hay muchas inconsistencias en la historia. Lo de los documentos legales suena poco creíble, y es evidente que el autor no tiene claro cómo es la ropa en un hospital psiquiátrico. Eso hace que todo se sienta aún más ficticio. Al final, es difícil tomarse en serio algo que parece tan mal escrito y lleno de errores. Quiero agradecerle a usted, y a todas las demás personas que escriben estas advertencias, por impedirme ver este vídeo. Normalmente siento una curiosidad morbosa sobre estas cosas cuando surgen, pero la frecuencia y el fervor de los comentarios en serio no sobre esto me han mantenido alejado. Y estoy seguro de que estoy más feliz por ello. Es interesante cómo las advertencias pueden influir en lo que decidimos ver. A veces, la curiosidad nos lleva a lugares que preferiríamos evitar. Es bueno saber que las opiniones de otros pueden guiarnos y, al final, contribuir a nuestro bienestar. A veces es mejor no descubrir. El vídeo es del esposo, la esposa y su hijo, bebé. Horrible escuchar al marido llamar a su esposa. Al parecer llaman mamá en su idioma, que es como algunos maridos llaman a sus esposas. El niño finalmente empieza a llorar. Todo esto es horrible. La situación es incómoda. Escuchar al esposo llamando a su esposa de esa manera es bastante raro. La reacción del niño también añade un toque inquietante. La dinámica familiar aquí parece problemática. No sé qué más decir, es simplemente perturbador. Y la gente allí es tremendamente increíble. Cuando mi abuela falleció, les pregunté si podían retocar la última fotografía decente que le tomé. Algún extraño, al cabo de 1 o 2 horas, tuvo la amabilidad de hacer precisamente eso por mí. La gente ahí es bastante buena. Lo que hicieron para ayudarte con la foto de tu abuela es un gesto lindo. A veces, los extraños pueden mostrarse muy amables en momentos difíciles. Es genial que haya alguien dispuesto a ayudarte en esos momentos. Una amiga mía de la escuela primaria tuvo un hijo muerto muy temprano en la mañana, y cuando el hospital llamó a un fotógrafo, de algún grupo de voluntarios, no estoy seguro si fue Now y Lai Medown to Sleep específicamente, ella se levantó y terminó allí en 90 minutos para tomar fotos. Vi las fotos y son absolutamente desgarradoras, pero supongo que ayudaron a mi amiga y a su esposo a procesar la muerte un poco más fácilmente. Las personas que se ofrecen como voluntarias para hacer esto son personas increíbles. Eso no es algo fácil de hacer. Es una situación muy triste. Las fotos deben ser un recuerdo importante para la familia. Es bueno que haya personas dispuestas a ayudar en momentos tan difíciles. Facilitar el proceso de duelo es crucial, y esas memorias pueden tener un gran impacto. Esas acciones demuestran empatía y apoyo en situaciones complicadas. Aunque esta fue literalmente una historia de r/diagonal-noslep, y todo en noslep es real. Era un forense que estaba en coma y soñó que un montón de cuerpos en los que trabajaba eran sus amigos, su esposa y su familia. Cada amigo desapareció lentamente de su existencia hasta que despertó del coma. La historia tiene un toque interesante. La idea de que un forense en coma sueñe con los cuerpos como sus seres queridos es inquietante. La desaparición de esos amigos añade un elemento de tristeza. La línea entre la realidad y los sueños es curiosa. Me pregunto cómo se siente al despertar y darse cuenta de lo que pasó. Es un relato impactante y sombrío, típico de r/diagonal-noslep. Sí, parece una de esas situaciones en las que las cosas pueden tener otro lado. Una cosa es afirmar que tu cónyuge no te trató bien, porque sucede todo el tiempo. Sin embargo, si cada miembro de la familia y amigo de repente se convierte en el malo de la historia de alguien, entonces las cosas empiezan a ponerse dudosas. Especialmente si la historia carece de contexto o admisión de que tal vez hicieron algo que fue culpa suya y no de los demás. Es verdad que en muchas situaciones hay más de un lado. A veces, cuando una persona siempre culpa a los demás, es probable que haya algo que no está diciendo. Las dinámicas familiares son complicadas y no siempre reflejan la realidad que una persona presenta.
Es importante considerar diferentes perspectivas antes de hacer juicios. Cosas como esta no suceden porque los hombres en la vida de una mujer le hayan fallado. Esto sucede porque algún otro hombre que no tuvo nada que ver con ellos no fue un ser humano decente y no agredió sexualmente a alguien. No es justo que alguien se culpe por las acciones de otra persona. Es verdad que no se puede culpar a alguien por lo que otra persona hace. La responsabilidad recae en quien actúa mal, no en la víctima. Hay que entender que las acciones de otros no definen a una persona y es importante separar eso. La discusión sobre esto es crucial para entender mejor las dinámicas de poder y consentimientos en la sociedad. Recuerdo que alguien comentó y dijo que debía tener cuidado en la forma en que abordaba la recuperación. Luego contaron una historia sobre ex abusadores domésticos que continuarían con charlas motivacionales, básicamente detallando cómo se han recuperado de ser abusadores domésticos. Pero el problema es que a veces estos abusadores domésticos recaen y comienzan a abusar de nuevo. Pero el problema es que racionalizan mentalmente que lo que están haciendo no es abuso porque se han recuperado de eso. El objetivo de la historia era decir que debía permanecer atento a que no volviera a caer en sus hábitos anteriores. La historia presenta un tema serio sobre la recuperación y los riesgos de recaer en comportamientos dañinos. Es interesante cómo se aborda la idea de autojustificación en personas que han pasado por un proceso de cambio. Recordar la necesidad de estar alerta ante viejos hábitos es clave en cualquier proceso de mejora personal. Mantener una actitud crítica y reflexiva puede ayudar a prevenir esos deslices. Espero que lo publiquen porque los adolescentes todavía tiran mierda al tráfico de vez en cuando, para mostrarles las consecuencias, pero lamentablemente lo dudo y sospecho que es más de lo que algunas personas disfrutan de esas cosas. Tal vez no conscientemente, pero no es raro que la gente busque cosas. Asustarse o disgustarse. Parece que hay una mezcla de motivaciones detrás de este tipo de contenidos. A veces la gente busca cosas que les impacten, aunque no sea de manera consciente. Esa curiosidad por lo que puede asustar o disgustar es un fenómeno común. Pero, claro, hay una parte que también podría ser para generar conciencia sobre comportamientos peligrosos. En fin, es un tema complicado. Creo que mucha gente se siente así. No me gusta cuando la gente dice que el suicidio es egoísta, porque no siempre es una decisión egoísta. Algunas personas viven en agonía y tratan de conseguir ayuda y aguantar. La gente lucha toda su vida para mejorar y no siempre funciona. Creo que cuando la gente dice que el suicidio es egoísta, no están pensando lo suficiente en lo difícil que es para alguien ir en contra de su propio instinto de supervivencia solo para detener el dolor. Es terriblemente triste. Es un tema complicado. La lucha interna de muchas personas es intensa y difícil de entender para quienes no han pasado por eso. La idea de que el suicidio es egoísta simplifica una realidad muy dolorosa. Hay un trasfondo de dolor y sufrimiento que no siempre se ve. Es importante abordar el tema con empatía y comprensión. La salud mental merece atención y apoyo. No quiero parecer un imbécil, pero esa historia, sinceramente, sonó más que nada como un ejercicio de escritura creativa. Supongo que tal como estaba escrito. Sé que cosas horribles como esas son perfectamente capaces de suceder. Pero había algo en eso que me parecía falso. Entiendo lo que dices. A veces, la forma en que se presenta una historia puede hacer que parezca menos real. Eso puede afectar la forma en que la recibimos. Al final, todos tienen diferentes opiniones sobre lo que es una buena narrativa. La percepción de la veracidad es subjetiva. Debo ser honesto, siempre he encontrado a los psicópatas interesantes en un sentido morboso. Tienen 15 veces más probabilidades de ser encarcelados que la población general, y sin embargo, también hay poblaciones significativas en ciencia, posiciones de liderazgo y aplicación de la ley. ¿Qué hace que una persona sin empatía se vuelva hacia la política y otra hacia el crimen? Es un tema intrigante. La relación entre la psicopatía y las elecciones de vida es compleja. Algunos pueden usar sus habilidades manipuladoras en campos como la política o la ciencia, mientras que otros pueden optar por el crimen. Podría ser una mezcla de entorno, oportunidades y personalidad. Al final, es curioso cómo personas similares pueden tomar caminos tan diferentes. El primer día de una clase de ficción que tuve el semestre pasado, todos tuvimos que compartir lo más triste que jamás hayamos experimentado. Un chico nos contó la historia de cómo rompió con una novia de mucho tiempo y ella murió en un accidente automovilístico 2 semanas después. Lo peor fue que nuestro profesor se rió. Eso es bastante impactante.
La combinación de la historia y la reacción del profesor es inesperada. No se espera que alguien ría en una situación tan triste. Es una manera extraña de empezar una clase sobre ficción. La gente tiene diferentes maneras de lidiar con el dolor, supongo. Aunque no parece la apropiada para un ambiente académico, es interesante ver cómo reacciona cada uno. Por lo que recuerdo, no había nada específico que ella dijera, quiero decir, que se puede decir sobre eso. Simplemente trataba de descubrir algo que podía hacer por ellos para que el día fuera de pura felicidad. Después de que terminara el día, ella simplemente se derrumbaría. Realmente tenía un respeto completamente nuevo por personas como ella. Es una situación que nunca hubiera considerado. Es interesante ver cómo algunas personas se esfuerzan tanto por hacer felices a los demás, incluso si eso significa sacrificar su propia felicidad. Es un recordatorio de lo difícil que puede ser estar en ciertas situaciones. A veces, la carga emocional de cuidar a los demás puede ser bastante pesada. Creo que eso merece reconocimiento. Solo llegué a la mitad y terminaré, pero primero tuve que regresar aquí para decir esto. Gracias por publicar esto. La perspectiva es fundamental en la vida y últimamente he estado perdiendo algo y me he vuelto complaciente. Esto me hizo algo de bien. Me alegra saber que te está ayudando a recuperar la perspectiva. A veces es fácil caer en la rutina y olvidar lo importante. Tomarte un momento para reflexionar puede ser clave para encontrar tu camino de nuevo. Espero que termines de verlo y que te traiga más claridad. Realmente recomiendo el libro Mind Over Move. Se utiliza en la terapia cognitivo-conductual, pero obviamente es caro y no está disponible para todos, por lo que siempre recomiendo este libro. Me ayudó a reeducar mis patrones de pensamiento negativos y cambió mi vida por completo. Parece que este libro tiene un enfoque práctico bastante útil. La terapia cognitiva puede ser costosa, así que encontrar recursos como este es bueno. El hecho de que ayude a cambiar patrones de pensamiento negativos es un gran beneficio. A veces, un simple enfoque puede marcar la diferencia en la vida de alguien. La autoayuda siempre es importante. Es como colgarse de una barra justo encima de un bebé. Claro, dejarlo caer es egoísta, matarías al bebé, lo sabes. Luchas contra el dolor en tus brazos para no caer, hasta que tus músculos deciden soltarse, no puedes aguantar más. El suicidio puede ser egoísta, pero muchos han pasado meses, años tratando de aguantar para no lastimar a otros. Hasta que resbalaron, su poder cedió. La idea de aferrarse a algo por el bien de otros es complicada. A veces, las personas llevan una carga muy pesada y el dolor puede volverse insoportable. El sufrimiento no siempre se ve desde afuera y puede ser difícil encontrar el equilibrio. No se trata solo de una elección, sino de la lucha constante. Hay un trasfondo emocional que a menudo no se comprende completamente. Es un tema delicado y complicado. Sí, no contaría con que estas historias de Internet sean ciertas. Es Internet, cualquiera puede mentir. Por otra parte, esa historia en particular fue de una cuenta desechable, por lo que no parece una oportunidad de putear karma. Es cierto, en Internet la mayoría de las historias pueden ser dudosas. La gente tiene la libertad de mentir o exagerar. Esa historia en particular, al venir de una cuenta desechable, podría no ser para buscar atención. A veces es difícil saber qué creer. Probablemente las mismas cosas que llevan a las personas neurotípicas a cometer delitos en lugar de no cometer delitos. Oportunidad o falta de ella. Para simplificar y dar un ejemplo, ya que no soy psicólogo, a uno le podría haber ido mejor en la escuela y haber ido a la universidad, mientras que otro creció en la pobreza y solo logró realizar trabajos de baja categoría. Si el universitario pudiera obtener lo que necesitaba, es posible que no sintiera el deseo de cometer crímenes, donde es más probable que el otro sienta que merece más y, sin una conciencia adecuada que lo disuada, utiliza el crimen para conseguirlo. Si ambos crecieron como, por ejemplo, gemelos siameses, pero uno quiere ser director ejecutivo y el otro preferiría lo contrario, no hay un punto de inflexión específico. A veces la gente quiere ser policía, otros quieren ser ladrones. Incluso los gemelos no tienen personalidades idénticas y pueden formarse opiniones diferentes sobre la misma situación. La historia plantea cómo las circunstancias de vida pueden influir en las decisiones de las personas. La falta de oportunidades puede llevar a algunos a cometer delitos, mientras que otros, con más recursos, eligen caminos diferentes. Incluso en situaciones similares, como los gemelos, las aspiraciones y personalidades pueden variar. Es un recordatorio de que nadie es igual, y las elecciones dependen de muchos factores individuales y sociales.
No sé si esto es cierto o no, corríjanme si me equivoco, pero he oído que SMSL es a veces un término genérico para referirse a cuando una persona comete un error pequeño pero trágico y los médicos no quieren para echarles esa culpa. Como en el tipo de caso muy específico en el que un padre hizo algo que no estuvo mal, pero causó la muerte del bebé. Es un tema delicado. La muerte súbita del lactante, SIDS, es compleja y plantea muchas preguntas. Muchas veces, la falta de respuestas claras puede dejar a los padres con preguntas y sentimientos de culpa. Es importante hablar sobre ello con cuidado y empatía. La medicina sigue investigando para entender mejor las causas y ayudar a prevenir tragedias. Tengo 44 años, nunca he tenido hijos propios y probablemente nunca los tendré. Aún así, siento que habría sido un buen padre. Es incomprensible para mí que haya tantos padres que no parecen amar ni cuidar a sus hijos. Es interesante tu perspectiva. A veces, la conexión emocional con los niños no está presente en todos. Es curioso cómo algunas personas que no tienen hijos piensan que hubieran sido buenos padres. Parece que la paternidad implica más que solo tener hijos. Hay muchas formas de cuidar y servir como un modelo a seguir en la vida de alguien. Cada uno tiene su camino en ese aspecto. Apuesto a que ese niño hará buenas cosas en su vida. Si estaba dispuesto a renunciar a su regalo de esa manera por su madre, entonces probablemente será una persona muy amable cuando crezca y comprenda que las cosas no son tan simples. Por lo tanto, tal vez comience su propia organización benéfica. No lo sé, pero me gusta pensar que él y su mamá están haciendo algo grandioso ahora y que están felices. Es posible que ese niño tenga un futuro positivo. Si está dispuesto a hacer sacrificios por su mamá, es probable que desarrolle empatía y compasión. Puede que, en el futuro, encuentre formas de ayudar a otros, tal vez iniciando una organización benéfica. Es bueno pensar que él y su madre están en un buen lugar ahora y que juntos están construyendo algo significativo. Sí, creo que eso es lo que la gente olvida. No solo están tratando de sobrevivir por sí mismos, necesitan poder cuidar de sus propios hijos y familias. No están dispuestos a elegir la vida de un extraño al azar en lugar de la de sus propios hijos, cónyuge y padres de los que son financieramente responsables. Es cierto, la gente a menudo olvida que las decisiones no son solo personales. Hay una responsabilidad hacia la familia y los seres queridos. Es comprensible que la mayoría priorice su propio bienestar y el de sus hijos. Las circunstancias cambian las prioridades y es natural querer proteger a los más cercanos. La supervivencia a menudo es más que solo uno mismo. Solo escuchas la historia desde su punto de vista, y desde su punto de vista, es todo lo que sabes. Desde su punto de vista, pinta un panorama sombrío y triste, pero no se obtiene el contexto del hombre en sí, quién es y cómo es. No puedes ver por qué la familia se distanció de él, solo puedes ver que lo hicieron pero sin un verdadero razonamiento. La narrativa se centra en la perspectiva del protagonista, lo que limita la comprensión del contexto. Se siente una tristeza en su historia, pero también hay un vacío sobre quién es realmente. La falta de detalles sobre su relación con la familia deja preguntas que se quedan sin respuesta. Es un enfoque interesante, aunque un poco frustrante por la ausencia de contexto. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.